Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. ...2021... Año del amanecer. Ministerios Nueva Unción. Una antorcha a las naciones. El Señor les bendiga en esta hermosa noche, amados hermanos. Es nuevamente una bendición de parte del Señor poder entrar a sus casas por medio de esta plataforma. Gracias por conectarse y escuchar la palabra del Señor. Dice la Biblia en el libro de Amós que viene tiempo en que la palabra va a escasear, ¿verdad? Pero si nosotros en este tiempo sabemos atesorarla y guardarla en nuestro corazón, la vamos a poder tener, no quizás escrita, pero sí la vamos a tener en nuestro corazón para poder ponerla por obra. Dice que el Espíritu Santo se va a encargar en tiempos finales también de enseñarnos, así que Dios le bendiga por su fidelidad. Quisiera que oráramos. Vamos a darle gracias al Señor para que Él nos ayude. Padre, te damos muchas gracias esta hermosa noche, porque nos has guardado, Señor, y tu misericordia es nueva sobre nosotros este día. Te agradecemos, Señor, porque aunque nosotros somos infieles, tú permaneces fiel. Eso lo dice tu palabra, Señor, y se ha hecho un rema para nosotros. Tú siempre eres fiel, Señor. Gracias por tu fidelidad, por tu respaldo, Señor, por tu provisión, por tu protección, por todas aquellas cosas, Señor, que vienen a nuestra vida, que sabemos que vienen de parte tuya. Ahora, Señor, venimos delante de ti suplicándote tu ayuda. Tu ayuda, Señor, tu auxilio, para que nos bendigas, Señor, por medio de tu revelación, Señor, y que podamos ser instruidos según tu palabra para crecimiento, Señor, en nuestra casa, en nuestra familia, Señor. Perdona nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras transgresiones, perdónanos, Señor, y ayúdanos a cada día a ser mejor por medio de esta palabra bendita que nos instruye. Te pedimos, Señor, que quites todo estorbo en este preciso momento, Señor, de nuestras vidas. Que quites todo estorbo, Señor, de la mente de mis hermanos en sus casas. Y que tu Espíritu Santo, Señor, inunde con su presencia para que tu palabra pueda ser recibida. Llevamos todo pensamiento, Señor, y espíritu contrario al tuyo. Lo llevamos a la obediencia de Cristo. Y declaramos, Señor, tu gobierno y tu señorío en este lugar. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Es una bendición, amado hermano, poder platicar con usted nuevamente acerca de lo que el Señor tiene para nuestras vidas. El día de hoy vamos a concluir con la ayuda del Señor este tema que nos ha llevado varias semanas, que es Jesús en la casa. Ha sido de mucha bendición. Hemos hablado ya de varias casas. Comenzamos con aquella casa gloriosa que no la tomamos dentro de las 12, pero que es la casa del alfarero, que es donde diseñan nuestra vida, ¿verdad? Donde nos hacen conocer las palabras. No solo escuchamos, sino que también podemos ver en la casa del alfarero, al descender a esa casa, ver la obra preciosa que está haciendo en nosotros. Aún cuando aquella vasija se destruyó, ¿verdad usted? Y el Señor volvió e hizo una nueva según le pareció mejor a Él.
así es nuestra vida y así es nuestra casa, ¿verdad? A veces hay situaciones en las cuales pensamos que ya no hay solución, pero sí la hay. Y el Señor es bueno. Nosotros somos ahí sí que el barro, nuestra casa es el barro en las manos del alfarero que es nuestro Dios. Hemos platicado 11 casas hasta el día de hoy, sin contarle al alfarero. Contando el alfarero serían 12, pero esa es nuestra visitación a la casa del alfarero, visitar nosotros la casa del alfarero. Por lo tanto, esa no la tomamos en cuenta como una de las casas en las que Jesús entra, porque hemos estado platicando de Jesús en la casa. Mas sí hemos platicado de 11 casas más, y hoy vamos a culminar con la casa número 12. Creo que hay muchas más casas que fueron bendecidas por nuestro Señor Jesucristo, que aparecen en la palabra del Señor. En algún momento, al seguir buscando, creo que encontraríamos. Pero quisiera culminar con esa número 12, profetizando sobre ese número que tiene significado de gobierno, ¿verdad? Que sea Jesús en nuestra casa, en esas 12 que vamos a platicar, o que hemos platicado 11 y hoy platicamos la número 12, para que se establezca el gobierno del Señor Jesús en nuestra casa. Así que vamos a hablar esta hermosa noche de la casa de los discípulos y vamos a avanzar porque el tiempo pues transcurre y luego nos quedamos un poquito cortos y necesitamos que usted esté siempre con atención, ¿verdad? Que no la pierda y no queremos extendernos. Vamos a hablar acerca de la casa de los discípulos, y esta casa es interesante, muy interesante, hermano, porque es una casa donde Jesús se introduce en ella, pero de una forma distinta, ¿verdad? De una forma sobrenatural. La Biblia nos relata que Él aparece en medio de ellos, estando esa casa con sus puertas cerradas. Y es extraordinario porque el Señor aparece ya con un cuerpo glorificado, mostrando ya su gloria, resucitado, ¿verdad usted? Y en esa casa, que es prácticamente casi que la última que el Señor visita en los relatos bíblicos, pasan también cosas extraordinarias que quiero platicar algunas de ellas esta mañana. Quisiera, antes de leer Juan capítulo 29, 19 al 23, lo vamos a leer en la versión de las Américas, pero antes de leer el relato completo quisiera ponerle un par de 3 versiones que tengo acerca del capítulo 19, es 29, 19. Del versículo 19, que es el primer verso donde empieza a relatar acerca de esta casa. ¿Por qué? Porque el relato de la versión de las Américas da por sentado y da a entender que es una casa. Sin embargo, en estas otras 3 traducciones lo dice más claro. Y se sabe que nos tomamos el tiempo de buscarlo, de entenderlo, para que usted lo pueda leer juntamente con nosotros y usted quedarse convencido. Sabemos que es el Espíritu Santo el que convence, pero cuando estudiamos la palabra y tenemos la oportunidad de poner alguna otra versión para que usted la lea, es para que usted pueda ver que sí estamos hablando de que Jesús estuvo dentro de una casa y qué fue lo que hizo, ¿verdad? Siempre la palabra casa tiene que estar en el tema que estamos hablando. Entonces, por eso es que nos tomamos el tiempo para buscar siempre, como en la casa, en la 10ª casa creo que fue que vimos, que muchas Biblias no decían que era la casa de Caifás, ¿verdad? Sino que solo decían que habían llevado a Jesús con el sumo sacerdote, ¿verdad? Pero habían varias versiones bíblicas que sí relataban que Jesús fue llevado a la casa y que lo introdujeron a la casa de Caifás. Entonces, quisiera que mis hermanos que me apoyan acá, mi hermano Luis Rodríguez y mi hermano Isaías, que están ahí en cámara y en audiovisión, el Señor los bendiga, me pudieran apoyar. Vamos a leer las 3 versiones que tenemos ahí. Usted va a ir viendo conmigo las diferentes versiones. Esta es la TLA, que es la versión traducción lenguaje actual. Dice en el verso 19: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la noche de ese mismo domingo, es decir, el día que Jesús, dando a entender el día que Jesús resucitó, ¿verdad?
o al siguiente día, los discípulos se reunieron en una casa, dice en esta versión, ¿verdad? Se reunieron en una casa, ahí se lo puse en otro color y se lo puse resaltado, pero note usted que sigue diciendo, las puertas de la casa estaban bien cerradas porque los discípulos tenían miedo de los líderes judíos. Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó diciendo que Dios los bendiga y les dé paz. Esta es la primera versión y ahí dice en casa. Mire, en la siguiente versión es el Nuevo Testamento, Arcas Fernández. Este dice, aquel mismo domingo por la tarde estaban reunidos los discípulos en una casa, dice esta versión también, con las puertas bien cerradas, por miedo, dice, a los judíos. Se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz esté con vosotros. Entonces aquí también dice la casa y empieza a dar una declaración de paz el Señor Jesucristo. Eso se lo estoy poniendo para que usted logre ver, porque las versiones que leemos comúnmente, que es la versión Reina Valera 60, que es la que pues hemos tenido de base por muchos años, no dice casa, y tampoco la versión de las Américas. Mire la siguiente versión, es la Biblia de Oro, la Félix Torres Amat. Esta dice, aquel mismo día primero de la semana, siendo ya muy tarde y estando cerradas las puertas de la casa, dice, donde se han reunido los discípulos por miedo de los judíos, vino Jesús y apareciéndose en medio de ellos les dijo, la paz sea con vosotros. Entonces ahí ya dejamos bastante claro que gracias a Dios podemos ver que es una casa a la que el Señor entra o se introduce, ¿verdad? Ahora sí vamos a leer en la versión de las Américas, si me haces favor, mi amado hermano. Siempre ahí en Juan capítulo 29 vamos a leer del 19, vamos a leer al 23, si usted me acompaña ahí con la lectura. Va a notar usted que en esta versión no dice casa. Dice, entonces al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas, pero no dice casa, ¿verdad? Entonces podríamos decir que podría ser algún otro lugar y por eso quise ponerle las otras versiones. Estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. El verso 20, y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Verso 21, Jesús entonces les dijo, Jesús entonces les dijo otra vez, paz a vosotros. Note que otra vez les dice, paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid al Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, estos les serán perdonados, y a quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. Gloria al Señor. Entonces, mire pues, perdone que me puse a leer algo que tenía acá. Mire pues, entonces vamos a introducirnos rápidamente. Esta casa es preciosa. La casa de los discípulos le puse yo porque obviamente ahí estaban. Mire, esta era una casa donde al momento del Señor Jesucristo ser apresado, crucificado y muerto, en esta casa entró un espíritu de temor. Había mucho temor en sus discípulos y todas las versiones bíblicas relatan que ellos estaban con las puertas bien cerradas. Si alguna vez usted ha visto alguna película de Jesús, en ese momento hay algunas películas que lo relatan, se ve que tienen hasta una tranca y que tienen pasadores puestos los discípulos por miedo, porque lo que no querían era que pudieran entrar, es decir, ellos estaban escondidos y estaban con un espíritu de temor en medio de. Aparte de eso, el Señor Jesús, yo quiero que usted note, y es de lo que vamos a platicar un poquito, es que en esta casa había ausencia de paz. Y también de repente había ausencia de perdón. Cuando usted va y busca y lee todos los relatos bíblicos acerca de, recuérdese que había Pedro incluso
Dice la Biblia que él, cuando negó a Jesús y cuando estaba en el patio de la casa de Caifás, dice que el gallo cantó, ¿verdad? Después de que él le había negado 3 veces. Y Pedro llora amargamente, y yo creo que Pedro se sentía culpable, ¿verdad? Él estaba mal. Y creo que de repente muchos de sus discípulos que no estuvieron en la cruz, que no estuvieron en el momento de la crucifixión, que le abandonaron, todos ellos de alguna manera tenían culpa encima de ellos. Y algunos quizás se culpaban unos más a otros. En fin, ahí yo creo que estaba pasando algo que estaba bien delicado, bien serio en ese momento. Sin embargo, vemos cómo la Escritura nos relata que estando ellos ahí, estando con miedo, Jesús se aparece en medio de ellos, y lo primero que el Señor hace es bendecirlos con paz. Le dice: paz sea a vosotros. Luego Él se muestra de una manera sobrenatural con ese cuerpo glorificado, donde estaban las heridas en sus manos, en su costado, pero no brotaba sangre, ¿verdad? Porque Él ya había resucitado en un cuerpo sin sangre, porque ya la había dejado toda en la cruz del Calvario. Y después de mostrarles su cuerpo y ellos se regocijaron, una vez más Él les dice: paz sea a vosotros. Entonces yo quisiera, amado hermano, hablarle un poquito acerca de esta casa, que es una casa donde el Señor llega, y lo que llega a hacer es a bendecir con paz, pero también llega a dar poder para poder perdonar, ¿verdad? Yo sé que este pasaje, el último que vimos, es una delegación apostólica, ¿verdad? Y que en determinado momento no es que nosotros confesemos a la gente, pero el Señor dice ahí: ustedes tienen poder para perdonar pecados, y aquellos que les perdonen sus pecados les serán perdonados, y aquellos que se los retengan, pues les serán retenidos, ¿verdad? Entonces hay un poder extraordinario en el perdón, y el Señor también llega a vestirlos de esa autoridad. Por lo tanto, esta noche, amado hermano, si en tu casa no ha habido paz, en tu casa ha habido ausencia de perdón, y hay miedo, hay confusión, porque Jesús no ha estado, hoy de una manera diferente. Recuérdese que Apocalipsis 3 dice que Él está a la puerta y toca, ¿verdad? Si alguno abre, Él entra. Pero esta hermosa noche, con este gobierno en estas 12 casas, queremos profetizar sobre la tuya. Yo quiero declarar que en tu casa esta noche, aunque tú tengas bien cerradas las puertas por miedo a otros, ¿verdad?, a otras circunstancias, por dolor en tu corazón, porque tenemos que hablar de puertas cerradas de una manera espiritual, ¿verdad? Y puede ser que alguien tenga cerrada su puerta porque tenga endurecido su corazón por ciertas circunstancias que han pasado en tu vida, y las puertas están bien cerradas. A usted le tienen unos cerrojos, cadenas y de todo lo que se pueda poner espiritualmente, porque el corazón se ha endurecido y las puertas están cerradas. Incluso pueden estar cerradas por el mismo espíritu de temor, sobre todo en este tiempo con todo esto que hemos estado viviendo. Pero hoy, en el nombre de Jesús, yo te declaro que el Señor va a aparecer en medio de tu casa, aunque no le abras la puerta, y va a aparecer de una manera sobrenatural para poder bendecirte. Y lo primero que va a salir esta noche de la boca de Jesús, o lo primero que sale esta noche, y que el Espíritu Santo en este preciso momento inunde tu casa, es de paz. Porque el Señor lo primero que hace cuando aparece en medio de ellos, les dice: paz, la paz sea con vosotros. El Señor les bendiga y les dé paz, dice la versión traducción lenguaje actual. Y luego de que Él se muestra, que se revela como el Cristo resucitado, que se revela esta noche en tu casa, en tu vida, en tu corazón, les vuelve a decir: la paz sea con vosotros. Una vez más vuelve a resaltar que lo que necesitan es paz. Ahora fíjese usted, pongamos Hebreos capítulo 12, verso 14. Rápidamente dice en la versión de las Américas: buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Este es un pasaje súper conocido, ¿verdad usted? Y realmente Jesús sabía que el no tener paz, hermano, en sus discípulos iba a provocar que no pudieran encontrar la santidad tampoco.
De esta manera es que pasa en este tiempo con nosotros. Si nosotros no tenemos paz, no vamos a poder encontrar tampoco la santidad. Y si no tenemos paz y santidad, consecuentemente no vamos a poder ver al Señor. Ahora fíjese usted, así rápidamente, ¿por qué es que el Señor cuando entra? Es más, Él en relatos anteriores, cuando Él está con sus discípulos, Él les dice que cuando entren a una casa, lo primero que ellos tienen que manifestar al entrar a esa casa es paz y bendecir con paz. El Señor sabía positivamente, amado hermano, que la paz es más que necesaria en nuestra casa. Y no solo por ese estado de tranquilidad que en algún momento podamos tener, sino por lo que la paz puede producir en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestro cónyuge, en nuestros hijos, en todo nuestro contorno. La paz es increíble. Ahora, ¿por qué Jesús insistió tanto en este relato y 2 veces Él les dice la paz sea con vosotros? Y la Biblia dice una vez más, les dijo otra vez, la paz sea con vosotros. ¿Por qué? Acompáñenme al Salmo capítulo 29, verso 11. Lo vamos a leer en las Américas. Y Jesús sabía que esto era importante para sus discípulos. En la paz están todas las cosas, hermano. Dice: el Señor dará fuerza a su pueblo, el Señor bendecirá a su pueblo con paz. Esta versión de las Américas es una versión preciosa, hermano, pero cuando esta versión está diciendo aquí que bendecirá a su pueblo con paz, podría entenderse que Él va a bendecir y va a dar paz a su iglesia, a sus hijos. Y yo creo que sí, hay una declaración de fe por medio de la fe. El Señor Jesucristo, incluso a los discípulos en esto que estamos viendo, les dice: la paz sea con vosotros. Pero también vemos en Hebreos que dice que hay que buscar la paz. Entonces yo quise ponérselo en una imagen ahí, que la vamos a poner en grande porque le puse varias versiones. Si me hicieras favor, amado hermano, porque otras versiones no lo traducen así, sino que lo traducen de la siguiente manera. Por ejemplo, la versión antigua, la RM Stendhal, dice: el Señor dará fortaleza a su pueblo, el Señor bendecirá a su pueblo en paz. ¿Verdad? Y entonces ahí ya no dice con, sino que dice en. En la versión 1909 dice, que es la versión Valera: Jehová dará fuerza a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo en paz. Esto también lo dice en paz. La Guillermo Huneman dice: Señor, fuerza a su pueblo dará, el Señor bendecirá a su pueblo en paz. El Señor, la purificada, mire, la versión Reina Valera 1602 purificada, dice: el Señor dará fortaleza a su pueblo, el Señor bendecirá a su pueblo en paz. Y la nueva versión Reina Valera 2000 dice: el Señor dará fortaleza a su pueblo, el Señor bendecirá a su pueblo en paz. Entonces, fíjese que cuando uno habla, y usted alguna vez tal vez ha dicho eso, uno dice: en esta paz, ustedes no tienen paz, hombre, deberían de estar en paz. Les voy a dar esto en paz, pero uno lo está diciendo para decir: si ustedes tienen quietud, si ustedes tienen paz, yo les voy a dar esto. Entonces, lo que este salmo precioso 29:11 está diciendo, que es que la bendición del Señor va a venir sobre nuestra casa si en nuestra casa hay paz. Por eso es que Él dice: busquen la paz, busquen la paz. Entonces, la paz, amado hermano, es un receptor impresionante de la bendición de Dios, ¿verdad? Recuérdense que en esta casa lo que estamos viendo es lo que está pasando. Él quiere bendecir nuestra casa y quiere bendecirla si tenemos paz. Por eso la declaración de Jesús. Ahora, cuando el Señor Jesús dice en nuestra casa: pase a vosotros, y Hebreos dice: busquen la paz, y esa declaración, lo que nosotros tenemos que hacer es tomar esa declaración de paz para nosotros. Pero esto no es que va a pasar de una manera mágica, sino que nosotros tenemos que buscar
cuál es el problema, qué es lo que está robando la paz en nuestra casa, qué es lo que está haciendo que en nuestra casa no haya paz, y mediante esa declaración de paz buscar el problema, cancelarlo y entonces empezar a promover la paz en nuestra casa. Recuérdese que la paz es un receptor de bendición. Recuérdese también que las bendiciones, según la palabra del Señor, la bendición es espiritual, comenzando desde la que nos dieron en los lugares celestes, según Efesios capítulo 1, ¿verdad? Que fuimos bendecidos con todo tipo de bendición espiritual en los lugares celestes antes de la fundación del mundo. Pero también recuérdese que la Biblia dice en el libro de los Salmos que toda bendición espiritual tiene una incidencia material, aunque no la estemos pidiendo. Eso quiere decir que cuando el Señor nos bendice de una manera espiritual en nuestra casa, lo material viene aunado a lo espiritual. La añadición se pega, aunque nosotros no estemos pidiendo lo material. Si somos bendecidos por el Señor, lo material va a venir. ¿Por qué dice la Biblia, por ejemplo, ahorita se me viene este pasaje? Dice la Biblia que el Señor amó a Jacob y dice que lo amó porque Jacob era un hombre pacífico, era un hombre que tenía paz, era un hombre que promovía la paz. Tanto que Jacob le dice al Señor: Señor, me has bendecido tanto que cuando me fui de acá, crucé este lugar, este río, y lo crucé solamente con mi cayado, pero ahora que he regresado me has bendecido tanto, porque él fue a promover paz. Él era un hombre pacífico, y ahora que he regresado he llegado a tener 2 campamentos. O sea, el tipo era había sido muy bendecido espiritualmente, porque recuérdese que hasta el nombre le cambiaron, ¿verdad? Él fue bendecido, fue instruido, pero era un hombre que no era peleonero, sino que era un hombre pacífico, era un hombre que tenía paz, y Dios lo amaba porque tenía paz. Y el resultado de que él fuera pacífico es que cuando él regresa, viene, amado hermano, con una bendición espiritual que le habían dado, pero que se le había unado una bendición material, que es lo que conocemos como Manahanaim, que quiere decir 2 campamentos, ¿verdad? Y usted ha oído la historia de Jacob. Tanto es que cuando él llega con su hermano, él le dice y le lleva presentes, le lleva obsequios, y él mismo declara: recíbelo, le dice a Esaú, porque yo he sido muy bendecido y tengo mucho y te lo quiero dar. Y al final, pues Esaú le recibe la bendición. Entonces, amado hermano, quizás nuestras casas tienen mucha carencia de muchas cosas materiales, porque obviamente hay mucha carencia de cosas espirituales. Quizás nuestra casa no ha sido bendecida del todo porque no tenemos paz. Hay mucha guerra en nuestra casa, ¿verdad? Entonces, no hay bendición, porque la paz es el imán que jala todo tipo de bendición espiritual, que trae consigo una incidencia material, aunque, repito, aunque nosotros no la estemos pidiendo. Qué rico es eso a usted, que aunque uno no esté pidiendo algo, se lo den a uno, ¿verdad? Que venga implícito dentro de algo que uno sí está pidiendo, que es espiritual, que venga también aunado a aquellas añadiduras que el Señor prometió. Entonces, mire, hermano, en esta casa de los discípulos, lo que esta noche quiero declarar para su casa es que su casa tenga paz. Y al tener paz su casa, cuando nosotros busquemos qué es lo que está destruyendo la paz, qué es lo que no nos tener paz en nuestra casa, que nosotros lo encontremos, podríamos poner muchos ejemplos, pero nos vamos a tardar, y yo más quisiera esta noche hacer una declaración de paz sobre tu casa, para que la bendición del Señor, que enriquece y no añade tristeza al corazón, se pose sobre tu casa. Ahora fíjese usted me dirá: hermano, pero fíjese que yo pues conozco mucha gente que tiene mucha añadición, ¿verdad? Y a eso le han llamado bendición, ¿verdad? Que yo no estoy diciendo que cuando el Señor nos da cosas materiales no es que seamos bendecidos, pero recuérdese que muchas cosas materiales sí entristecen, porque la Biblia dice: no se empecinen en hacerse ricos, porque esto lo que va a traer para ustedes es dolor.
No sean necios en quererse enriquecer. Usted lo puede buscar en la Biblia, yo solo se lo estoy parafraseando. Entonces, ¿por qué? Porque recuérdese que el mundo quiere dar una falsa tranquilidad por medio de cosas materiales. Es más, hay mucha gente que piensa que va a tener paz en su casa si tiene un buen empleo, si tiene un buen sueldo, si tiene pues muchas provisiones, piensan que van a tener paz. Y eso realmente es erróneo. Acompáñenme rápidamente a Proverbios capítulo 17, verso 1. En la versión Reina Valera 60, si me hicieras favor. Mire lo que dice esta versión, confirmando lo que le estoy diciendo. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Entonces, amado hermano, la paz no va a venir a tu casa porque tu casa esté llena de cosas materiales, de provisiones, de alimento, y que tengas una falsa seguridad. La paz del Señor va a venir cuando la busquemos, cuando nos volvamos pacíficos, cuando logremos detectar qué es lo que nos hace ser peleoneros, qué es lo que nos roba la paz. ¿A usted no le ha pasado eso que de repente usted sale bendecido del servicio a usted y usted dice, ala, pero ya me robaste mi paz, ya me robaste mi bendición, ¿verdad? O alguna noticia, algún comportamiento en nuestra casa que tanto nosotros como los nuestros, sea cónyuge, hijos, padres, etcétera, podemos estar robando la paz de nuestra casa acerca de comportamientos malos, acerca de muchas cosas que seguimos queriendo buscar pelea, ¿verdad? Como decía alguien por ahí, si no tengo nada que reclamar, pues entonces busco cascarita, algo así es que dicen, ¿verdad? Y tienen que estar peleando, y eso lo que hace, amado hermano, es evitar que la bendición de Dios, la bendición, no las cosas materiales, porque hay mucha gente que tiene cosas materiales pero no tiene tranquilidad, no tiene paz. Es más, ni siquiera son pacíficos. Tienen un montón de dinero, un montón de cosas materiales, pero siguen siendo peleoneros. Entonces usted puede ver ahí que de repente no es la bendición que el Señor quiere. Usted puede ver ahí, porque si se tienen todas estas cosas, hermano, y no se tiene paz, está bien horrible. Según lo que dice este texto, mejor es un bocado seco y en paz, dice, que casa de contiendas llena de provisiones. Imagínense usted qué texto más tremendo, ¿va? Mire, quisiera leerle aquí el libro de Nehemías, pero si quiere solo apúntelo. Nehemías capítulo 9, versos 20 y 28, nueva versión internacional. Mire, esto no lo vamos a leer, pero este relato habla de cómo el Señor bendijo, cómo les dio provisión en el desierto por 40 años a los israelitas. Pero ellos no tenían paz. Y al no tener paz, ellos dicen que volvían a pecar. Pedían perdón, el Señor los oía desde lo alto, les perdonaba, les volvía a proveer y volvían a pecar. Entonces, como que el Señor fue mudándose, y entonces dijo, no, entonces primero, para bendecirlos ahora, dice el libro de Salmos, primero quiero que tengan paz. Porque si les doy provisión antes de que tengan paz, se van a seguir perdiendo y van a caer en un círculo vicioso donde donde pecan, piden perdón, son perdonados, son provistos, nuevamente vuelven a pecar, yo vuelvo a tener misericordia porque esa es la naturaleza del Señor, y los vuelvo a perdonar, los vuelvo a restablecer, en fin, y se vuelve ese círculo virtuoso. Entonces el Señor ahora dice, voy a bendecir a mi pueblo, pero si tiene paz. Entonces, si de repente hay un estancamiento espiritual en tu casa, o un estancamiento material puede ser, de repente es porque no tenemos paz en nuestra casa. Vamos a ver. Pongamos rápidamente, ya vamos avanzando en el tiempo. Esdras capítulo 9, verso 12, versión de las Américas, dice: ahora pues, no deis vuestras hijas a sus hijos, ni toméis sus hijas para vuestros hijos, y nunca procuréis su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis lo mejor de la tierra, y la dejéis por heredar a vuestros hijos para siempre. Mire, una de las cosas que hay que resaltar mucho, y por las cuales esta noche el Señor quiere aparecer en medio de tu casa, es para que no confundas la paz del mundo, ni estés deseando lo que el mundo ofrece.
¿Qué es lo que habla este libro de Esdras? El Señor les dijo a su pueblo, no vayan a dar sus hijos o sus hijas por conveniencia a algo físico, material, ¿verdad? Es en este tiempo, pasa mucho, ha pasado mucho en la iglesia del Señor Jesucristo, que no importa si el muchacho es filisteo, ¿verdad? Es amonita, es hijo del mismo diablo, pero si tiene plata, pues la familia dice, mi hija de repente lo convence y lo vamos a evangelizar para que se vuelva a Cristo, o viceversa, ¿verdad? Que la muchacha sea filistea, que no sean hijos del mismo padre, como lo dice Cantares capítulo 5, si no estoy mal, cuando él dice hermana mía, a una declaración de la que va a ser su esposa, diciendo en nuestra relación tenemos que tener un mismo papá. Por eso le llama hermana a la que va a ser esposa, ¿verdad? Pero hay mucha gente que lo hace porque están procurando, porque están deseando la paz, que ven que tiene de repente alguien que es próspero materialmente. Recuérdese que Asaf lo veía así. Él decía, ¿cómo prospera el impío? ¿Verdad? Porque casi resbalan mis pies cuando veo su prosperidad. Porque en apariencia pareciera que ellos lo tienen todo, y al tenerlo todo materialmente tienen tranquilidad, pero eso es una falsa paz. Eso no lo tenemos que anhelar nosotros, ni la prosperidad ni la paz del mundo, sino que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, toda lógica humana, esa que se pose sobre nosotros, ¿verdad? Porque la Biblia dice que por procurar la paz del mundo nos ponemos afanosos. Ese mismo versículo en Filipenses dice, por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Entonces eso quiere decir que cuando buscamos las cosas terrenas para encontrar tranquilidad o paz en nuestra casa, lo que hacemos es todo lo contrario. Todo lo contrario. Porque la paz del Señor no depende de la abundancia ni de la riqueza. Y no depende de ninguna circunstancia, sino que es aquella que viene porque nosotros, el Señor la declara, y nosotros empezamos a buscar y decimos, esto es, y lo empezamos a erradicar, y esa declaración de paz del Señor Jesucristo se hace una verdad en tu casa y en la mía. Mire cómo dice 2 Tesalonicenses capítulo 3, verso 16. Si quizás el comportamiento de nuestros hijos nos han robado la paz, quizás la falta de ciertas cosas en nuestra casa nos han robado la paz o no nos dejan tener paz, quizás la relación que tenemos con los demás no nos deja tener paz, e incluso entre nosotros mismos como familia no nos deja tener paz. Hoy tenemos que identificarlo y decirle, Señor, esto es lo que está impidiendo que yo tenga paz, y yo quiero que tu paz sea plena en mi casa. Porque nosotros no dependemos de tener esa paz que no es lógica, que no es pensable, que sobrepasa toda inteligencia, ¿verdad? Recuérdese que por lo menos hay 3 tipos de paz y no vamos a hablar de eso, ¿verdad? Pero la paz de Dios es la que sobrepasa todo entendimiento humano. La paz de Jesús es aquella que Jesús dice, yo no vine a traer paz, vine a traer guerra contra las cosas que no son. La enemistad con el mundo es paz con Dios, ¿verdad? Y la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Entonces la paz de Jesucristo es que nosotros, poder alcanzar la paz de Jesucristo es que nosotros nos hagamos enemigos del mundo. Y ahí viene la paz del Señor. Y la paz del Espíritu Santo es aquella que da fruto. Cuando empezamos a dar frutos de justicia, porque la Biblia dice que el fruto del Espíritu es paz. Entonces tiene que venir esa paz. Pero vea cómo dice 2 Tesalonicenses, y que el mismo Señor de paz siempre os conceda paz en todas las circunstancias. Se lo voy a volver a leer, mire, y que el mismo Señor de paz, el Señor puede darnos paz porque Él es príncipe de paz, Él es la fuente de toda paz. Siempre os conceda paz en todas las circunstancias. El Señor sea con todos vosotros. Entonces la paz tiene que estar en nuestra vida cuando hay enfermedad, cuando hay salud, cuando hay escasez, cuando hay abundancia, cuando hay saciedad, cuando hay hambre. En toda circunstancia puede haber paz en tu vida. Aun cuando estemos atravesando momentos difíciles, valles en nuestra vida, esa paz tiene que estar. La declaramos esta noche sobre tu vida y sobre tu casa.
Tiene que haber paz, porque aquí en 2 de Tesalonicenses dice que el Dios de paz nos conceda paz. Eso quiere decir que sí se puede tener paz en la tormenta. Sí se puede tener paz en la tormenta. Como aquel canto bien lindo a usted que dice que podemos tener paz en la tormenta, fe y esperanza. Sí podemos tener paz en cualquier circunstancia. Terminemos con esto y solo le quiero hablar un poquitito acerca del perdón. Juan capítulo 14, verso 27, versión de las Américas, dice: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Eso era lo que tenían los discípulos. Ellos tenían miedo, estaban turbados, porque no tenían paz. Por eso fue que cuando el Señor llegó, lo primero que hace es declarar paz. En tu casa quizás hay miedo, estamos turbados. Y no solo miedo quizás a la enfermedad, miedo al fracaso, miedo a qué voy a hacer mañana, miedo a que... mire, hermano, podríamos hablar tantas cosas acerca del miedo. Pero Él dice ahí: la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo os la da. No os la doy como el mundo la da. Eso quiere decir que el mundo ofrece una paz que es falsa. El Señor te da una paz distinta, una paz que no depende de circunstancias, una paz que no depende de riqueza o escasez, lo que ya le platiqué. Entonces, esa paz es la que declaramos esta noche para tu casa, para que la bendición de Dios, Él bendecirá a sus hijos, a su pueblo que tiene paz. Que tu casa sea un receptor de bendiciones por medio de la paz. Que tu casa se inunde de paz para que toda bendición sea atraída y sea tu casa bendecida en todas las formas que puede ser bendecida, así como la mía. Lucas capítulo 19, verso 41 y 42, versión de las Américas. Este pasaje es interesante porque en algunos versos, en algunos otros versículos, aparece cuando Jesús se ha entristecido, pero creo que solo en un par en toda la Biblia aparece que Jesús lloró, y esta fue una de ellas. Dice: cuando se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella. Lloró sobre ella. Y dice el verso 42, diciendo: si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Y si usted sigue leyendo después, hermano, ahí habla y empieza el Señor a revelar lo que viene sobre Jerusalén, y dice: te van a llevar cautiva, se van a enseñorear sobre ti, no va a quedar piedra sobre piedra, te van a saquear. Y Él llora por eso. ¿Por qué? Porque no conocieron el momento en el que el Señor les estaba diciendo que los conducía a la paz. Déjenme decirle que no nos conduce a la paz el dinero. El camino hacia la paz no es la abundancia. El camino hacia la paz no es solamente la salud. El camino hacia la paz, lo que conduce a la paz, no es eso. Lo que nos conduce a la paz es Cristo Jesús. Es un estilo de vida mediante busquemos la paz, mediante la declaración de paz del Señor a nuestra casa, ¿verdad? Cuando Él dice: la paz sea con vosotros, y otra vez les dijo: la paz sea con vosotros. Él estaba derrumbando todas aquellas cosas que quitaban la tranquilidad en sus discípulos, pero también estaba diciendo: busquen cuál es el problema, quítenlo, y la paz que yo estoy declarando se va a posar sobre su casa, porque yo soy el que conduce a la paz. No es la riqueza. No piense usted, no esté pensando que cuando usted tenga abastecida su casa y cuando sus hijos le pidan cualquier tipo de cosas, usted se las pueda dar, usted va a tener paz. Eso es lo que el mundo vende. Y por eso es que hay muchas casas ahora que tienen frustraciones impresionantes, que ya no hayan qué hacer, porque de repente lo pudieron tener todo materialmente, pero la paz de Dios, la paz del Señor Jesucristo, esa declaración de paz que sobrenaturalmente Jesús declara cuando se aparece en medio de ellos, aun cuando las puertas estaban cerradas, esa declaración de paz
no la tienen. Salmo capítulo 4, versos 7 y al 8. Mire, esta enseñanza la hubiéramos partido en dos, ¿verdad? Sí, porque ya se nos acabó el tiempo. Pero dice en la versión de las Américas, este salmo me gusta mucho y va a reforzar lo que le estoy diciendo. No esté esperanzado a que cuando usted tenga una casa propia, va a decir usted como aquel que dijo, descansa alma mía, ¿verdad? Porque ahora tenemos muchos bienes, ahora tenemos tranquilidad. No, porque ese día llegaron a pedir su alma y entonces le dijeron, insensato, todo lo que hiciste es para quién será. La paz tiene que ser desde este preciso momento que estás en tu casa. Tiene que inundar tu corazón y tiene que ser algo indescriptible, algo que sobrepasa la inteligencia humana. Que la gente va a decir, pero si apenas tiene para comprarse las tortillas del día, renunciamos a eso porque pues yo creo que el Señor quiere tenernos bien y bendecirnos, que usted tenga y que tenga abundantemente, porque dice que la medida del Señor es abundante, remecida, rebosante, etcétera. Pero aún si estamos pasando procesos en nuestra vida, que la gente diga, pero si sí le ha ido duro, pero siempre lo veo contento, siempre lo miro en paz, nunca lo veo peleando. ¿Por qué? Porque la gente dirá, yo si estuviera así, yo no pudiera estar tranquilo, pero tú sí, y yo también, porque nuestra paz no depende de las cosas que tenemos, sino de lo que somos delante del Señor, y somos sus hijos. Nosotros dependemos del Señor y no el raciocinio humano. Entonces ya la paz de Dios no se razona, la paz del Señor se recibe, se busca y se sigue, dice la palabra del Señor. Miren lo que dice este salmo glorioso y viene a reforzar lo que le estoy diciendo. Salmos capítulo 4, versos 7 al 8, versión de las Américas. Alegría pusiste en mi corazón, mayor que la de ellos. Está comparándose con alguien que tiene mucha riqueza. Oiga, alegría pusiste en mi corazón mayor que la de ellos cuando abundan su grano y su mosto. O sea, tenían mucha prosperidad. Y después declara el salmista en el verso 8, en paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces habitar seguro. Entonces, miren lo que él dice en el verso 7 y cómo culmina. Mayor alegría pusiste en mí, aun cuando ellos abundaba su grano y su mosto. Y después dice, tú me regalaste paz y así me acostaré. Asimismo voy a dormir, porque solo tú, Señor, es el que me provee de esa paz que no te puede dar nadie. Ella solo te la puede dar, Señor. Alguien decía por ahí el otro día en un programa de televisión de ricos y millonarios, y decía, cuando yo no tenía nada, dormía bien, y ahora que tengo tanto, no duermo por lo que tengo. Entonces, de repente, si no tenemos la paz de Dios y vienen todas las cuestiones, viene el grano y el mosto, de repente, lejos de darnos paz, nos la van a quitar todavía más. Entonces, que la paz de Dios venga primero y que sobre esa paz descienda toda bendición que el Señor tiene para tu casa. Muy bien, gloria a Jesús. Solo quiero decirle un par de cosas acerca del perdón y terminamos. El Señor les dice en el verso 23 de Juan, del capítulo 20, les dice, a quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados, ¿verdad? Y a los que se los retengáis, les serán retenidos. Esto lo puede contextualizar usted. Si quieres lo ponemos, Mateo capítulo 18, verso 18. Esto lo podemos contextualizar, usted lo puede contextualizar porque los evangelios son sinópticos, pero en este versículo de la Biblia dice, en verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Lo que yo quiero que usted logre ver es que después de que el Señor les provee de paz, los embiste. Recuérdense que esa paz, antes de darles esta declaración, Él les dice, sopla sobre ellos y les dice, reciban al Espíritu Santo. Porque lo que viene después es la llenura del Espíritu Santo, es el bautismo del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo ya había empezado a obrar en ellos. Esto es algo que tendríamos que explicar un poquito más, pero para que usted no se quede así, como quien dice, bueno, entonces ellos recibieron al Espíritu Santo antes de ser bautizados. Sí, porque por ejemplo,
cuando nosotros venimos a Cristo, quien nos convence de toda justicia es el Espíritu Santo. Viene el soplo del Espíritu Santo y estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos da vida. Y entonces venimos a un altar y lloramos y recibimos al Señor en nuestro corazón. Pero más adelante, conforme nuestro anhelo sea, somos bautizados, llenos del Espíritu Santo y hablamos en otras lenguas, ¿verdad? Y eso ya se le llama la llenura, el bautismo del Espíritu Santo, llenura y bautismo del Espíritu Santo. Entonces a ellos los embiste y les dice: reciban el Espíritu Santo, porque solo por medio del Espíritu Santo ustedes van a poder perdonar pecados. Perdonar pecados. Y yo no lo quiero enfocar esta noche de una manera ministros, sino que lo quiero enfocar de una manera casa, de una manera miembros de casa, porque estoy seguro que muchos tenemos que perdonar a nuestro cónyuge por razones que quizás incluso la otra persona desconoce, pero que en nuestro corazón hay heridas y estamos lastimados de cosas que nos han hecho y que quizás ni se las hemos dicho a nuestro cónyuge, ¿verdad? Quizás estamos golpeados y heridos porque nos hicieron algo nuestros hijos, o los padres le hicieron algo a los hijos y los hijos están golpeados, ¿verdad? Entonces, hermano, hay una herida en nuestro corazón la cual nosotros debemos de sanar, y esa viene por medio del perdón. El perdón es un jabón espiritual para todo cristiano, para todo miembro de una casa, el saber perdonar. Hay cosas que quizás no se las has dicho a tu cónyuge, pero que te están haciendo mella en tu corazón. Y esta noche el Señor, por medio del soplo del Espíritu Santo, viene y te embiste de poder para que puedas perdonar. Para que puedas perdonar a tu cónyuge, sea esposo o esposa, para que puedas perdonar a tus hijos si te han hecho daño, que quizás sí lo saben y tal vez ha estado en discusión, o quizás nunca lo has dicho, no lo sé, pongo esos ejemplos. O que los hijos tengan que perdonar a sus padres, pero tienen que perdonar ya, tenemos que perdonar ya. ¿Por qué? Porque esto va íntimamente ligado con la paz. No vamos a tener paz si no hay perdón. El Señor les dice: perdonen, porque si ustedes perdonan, los pecados van a ser perdonados. Es más, si tus hijos pecaron contra ti, contra Dios, y eso te disgustó, mire, todo el contorno de lo que significa perdón, espero que usted me esté entendiendo. Que usted pueda decir: yo perdono. Y yo perdono, porque no es lo mismo que, bueno, usted se quede así y que las cosas sigan y que el hijo, el esposo, la esposa pues sigan viviendo y tú no los has perdonado. Esa cuestión no solo te está haciendo daño a ti, sino que también les está haciendo daño a ellos. Y ahorita le voy a explicar el por qué. No es una cuestión de que solo yo me hago daño al no perdonar, sino que también le estoy haciendo daño a aquellas personas que no perdono. ¿Por qué? Porque no son perdonados los pecados que sean. Dice: perdonen los pecados, y a los que les perdonen les serán perdonados, pero a los que no les perdonen les serán retenidos. Entonces hay mucha gente que está prisionera en esa situación de pecado porque no le perdonamos, sea el cónyuge, sean padres, sean hijos. Comenzando por aquella oración, verá usted, del Padre Nuestro, que dice: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Nosotros tenemos que perdonar. ¿Se acuerda de aquella historia que Jesús contó de aquel que le perdonaron una gran deuda? Pero después, cuando le tocó que perdonar a él, él no quiso perdonar una deuda mucho, pero mucho menor a la que le habían perdonado a él. Y lo que hizo fue que metió preso a su deudor. Entonces, a nosotros nos perdonaron la deuda más grande del mundo. A todos los que estamos en una casa, sea papá, mamá, esposo, esposa, hijos, nos perdonaron la deuda más grande, que era de muerte. ¿Por qué nosotros ahora no perdonar una deuda que es mucho menos costosa, verdad usted? Y que en definitiva tenemos que hacerlo, pero no lo vamos a poder hacer si el soplo del Espíritu Santo no llega a nosotros, porque el Señor les dijo, sopló sobre ellos el Espíritu Santo y les dijo: perdonen. Entonces tenemos que perdonar.
pongamos la imagen que tenemos acerca del perdón. Mire, esto es impresionante. Por eso es que nosotros afectamos a las personas. No solo nosotros estamos afectados porque no perdonamos, sino que afectamos a los que no perdonamos. Según el diccionario Strong, la palabra perdón viene del griego 859, aphesis, y se traduce aphesis. Escuche cómo se traduce. ¿Cuál es la traducción más clara de perdón? Es libertad. Figurativamente, perdón, remisión y libertad otra vez. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando perdonamos a nuestro cónyuge, a nuestros padres, a nuestros hijos? Es interesante cómo esta palabra perdón tiene una connotación de libertad. Cuando nosotros perdonamos, lo que hacemos es que dejamos libres, damos libertad a los que están cautivos. Fíjese que quizás nuestros hijos siguen cautivos en muchas cosas que hacen mal porque nosotros como padres no les perdonamos. Entonces los tenemos presos. Mire qué increíble lo que el Señor llega a hacer a la casa de los discípulos. Es extraordinario, hermano, porque muchos de nosotros estamos cautivos porque alguien no nos perdona. De repente tú tienes cautivo a tu cónyuge en un pecado, en una prisión espiritual, porque no le perdonas. Porque la traducción, la connotación fuerte de perdón es traer libertad. Cuando tú perdonas, dejas libre. Por eso es que cuando perdonamos una deuda física, material, aquí se ha predicado mucho, ¿verdad? Deja libre a alguien, hombre, perdónale la deuda. Pero no es la deuda en sí, sino que es la palabra perdón la que es igual a libertad. Cuando nosotros perdonamos, dejamos libres, sacamos de una prisión a nuestro cónyuge, esposo o esposa, sacamos de una prisión a nuestros hijos, o los hijos pueden sacar de una prisión a sus padres. Entonces el asunto es que no solamente es que tú estés herido porque te hicieron algo y no perdonas, ¿verdad? Y tienes esa cuestión ahí porque no logras perdonar y te sientes como embotado por eso. No solo tú te estás haciendo daño, sino que también estás haciéndole daño a la persona que no perdonas porque la tienes presa. Cuando perdonamos, damos libertad al cautivo. Quiero reforzar esto. Mateo capítulo 18, verso 20. Cristo bendito. Vamos a leer, verso 21, si me haces favor, disculpa, amado hermano, es verso 21 y vamos a leer al 22. Pedro, ¿verdad? Increíble Pedro, pero nos deja una enseñanza extraordinaria acerca de lo que le estoy diciendo. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? Hasta 7 veces le pregunta. Recuérdese que una de las facetas que existe en nuestro matrimonio es que somos hermanos. Eso ya lo hemos explicado, ¿eh? Hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Entonces también está hablando de la casa. ¿Cuántas veces, Señor, tengo que perdonar a los de mi casa? Hasta 7 veces le pregunta a Pedro. Verso 22. Jesús le dijo: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y usted dirá, entonces uno se pone a hacer las cuentas, ¿no? Usted se nos acabaría la vida y no terminaríamos de perdonar, ¿no? Usted, para que sean las 70 veces 7. Ya ahorita usted está haciendo matemáticas, pero mire, más que eso, yo quisiera explicarle que también en la numerología hay revelación. Y usted sabe que el 7 es plenitud, es lo pleno. Plenitud es completo. Quiere decir que con esto no necesitamos más. 7 días necesitó Dios para hacer la tierra, y en 7 días está fundamentado, ¿usted? Y 7 días y se comienza el nuevo ciclo al 8º día y empieza otra vez a contar. Es lo pleno. En 7 días se hicieron todas las cosas, no necesitó de más. ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor acá? Le está dando 70 veces 7. El número 70 en la Biblia es cautiverio, ¿verdad? Y dice que 70 años fue llevado el pueblo de Israel cautivo a Babilonia. Y hay otros 70 ahí que hablan de cautiverio que usted los puede investigar. Pero cuando el Señor le dice 70 veces 7,
refuerza lo que le estoy diciendo, que el perdón trae libertad. El Señor le está diciendo, tienes que perdonar para dar libertad. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que dice perdonar pero no olvida. Hay gente que dice perdonar pero no cambia de actitud. Hay gente que dice ya perdoné pero sigue con la espina en su corazón, ¿verdad? Y entonces no ha dejado libre a la persona. Cuando el Señor le dice 70 veces 7, está hablando de un perdón pleno. Y el perdón pleno, la plenitud del perdón trae libertad. Está hablando de libertad de cautiverio. Libertad de cautiverio. El Señor nos hace libres, nos trae libertad por medio del perdón a nosotros, perdonándonos el pecado. Pero nosotros, dice que también nos invistió de ese poder cuando Él entró a esa casa gloriosa de los discípulos y les dijo que perdonen los pecados para que sean perdonados. Esa declaración de perdonar. Entonces, amado hermano, yo quiero dejarle esto esta noche. Cuando usted perdona, no solo está sanando su corazón y se está limpiando, no solo el vaso exterior, sino también el interior. Pero además de la limpieza que trae el perdón, también trae libertad a la persona que perdonaste. Dale libertad a tu esposa. Trae libertad a tu esposo. Dale libertad a tus hijos. Perdona, porque eso va a traer 70 veces 7. Plenitud de perdón es libertad. Plenitud de perdón es igual a libertad. Cuando perdonemos realmente, vamos a traer libertad a los nuestros. Así que el Señor le bendiga esta hermosa noche y que el Señor sea propicio con todas las cosas que tiene que ser propicio para con nosotros, con todas las cosas que usted necesite y yo necesite. Que tu casa sea una habitación de paz, que todos sus integrantes se vuelvan pacíficos y que con esa bendición de paz en nuestra casa, con esa declaración de paz, mejor dicho, que es la que el Señor Jesús hace esta noche para nuestras casas, sea atraída toda bendición que está en los lugares celestes, que trae una incidencia material, que los anhelos de tu corazón se realicen en tu vida y que puedas obtener todas aquellas cosas que has deseado, que sea rema aquel salmo que dice pacientemente esperé en Jehová. Y Él escuchó, ¿verdad? Aquel otro salmo que dice confía en el Señor y el Señor hará y te concederá todos los deseos de tu corazón. Eso viene mediante la paz. Y además de eso, que tu casa sea inundada con el poder, que seas embestido esta noche con esa declaración que el Señor hizo sobre los discípulos. Que el Espíritu Santo llegue con ese soplo del Señor Jesucristo esta noche y te envista o te vista de todo poder para poder perdonar, para que podamos perdonar a los nuestros y que así también pueda haber libertad en nuestra casa. Vamos a poner el último texto, Miqueas, capítulo 7, verso 18. En la Reina Valera 60, si me haces favor. Y si puedes poner de una vez un canto, yo quiero bendecir a mis hermanos y orar, ya terminamos. Mire qué lindo este pasaje de la Biblia. Y así como nosotros perdonamos, que el Señor, porque eso es lo que dice el Padre nuestro, ¿verdad? Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos. Tiene que haber una solvencia para presentarnos delante de Él. Así como yo lo hago, Señor, ahora perdóname tú también. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofendes, o nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mira este pasaje qué precioso. Dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Es una pregunta. ¿Qué otro Dios hay? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Que ese pasaje sea un rema en nuestra casa, ¿verdad? Que no retengamos el enojo, sino que hoy podamos perdonar para que haya libertad en nuestra casa, que podamos dar libertad. No sé si mi hermano puede poner el canto
Le pedimos ahí, pero que nos ponga un canto rapidito para orar por usted. Y le vamos a dar gracias al Señor. Que el Señor venga sobre tu vida poderosamente, que traiga paz. Y que también esa palabra poderosa que viene mediante el soplo del Espíritu Santo, ese poder para perdonar pecados que el Señor te envista esta noche, te vista con ese poder glorioso para poder perdonar. Que ya no mantengas cautivo a los tuyos. Que ya no mantengas cautivo a los tuyos. Cierra tus ojitos. Padre, te damos gracias esta hermosa noche. Culminamos, Señor, este tema. Te pido, Señor, que todo lo que hemos estudiado, Señor, y lo que hemos aprendido se vuelva un rema para nosotros. Que tu palabra se cumpla, que no seamos oidores solamente de tu palabra, sino hacedores. Que esta noche, Señor, con esta casa número 12, tu gobierno sea establecido en nuestra casa por tu visitación, porque hemos hablado de que tú visitas la casa, a donde tú fuiste llamado, donde tú fuiste invitado, aún donde te llevaron a la fuerza, tú hiciste cosas impresionantes y gloriosas y nos has dejado una enseñanza. Te pedimos, Señor, que esa visitación sea en nuestra casa y que tu gobierno y tu señorío sea en nosotros. Que venga, Señor, ese gobierno glorioso sobre nuestra casa, nuestra familia. Que te poses sobre nosotros. Hoy declaramos, Señor, en el nombre de Jesús, mediante el soplo del Espíritu Santo, declaramos, Señor, paz. Esa paz que no depende de circunstancias. Y declaramos el perdón, el cual trae libertad. El perdón que trae libertad. Bendecimos, Señor, a cada una de las familias. Bendecimos, Señor, desde la cabeza hasta los hijos, Señor, desde el padre, madre, hasta los hijos. Bendecimos aún, Señor, todas aquellas cosas físicas, materiales de nuestra casa, todo rincón, que tú habites en ella, Señor Jesús. Hoy eres invitado. Hoy te abrimos la puerta, Señor, de nuestra casa. Hoy la abrimos, Señor, porque hoy tuviste una aparición sobrenatural en medio de nosotros. Te damos gracias. Te damos gracias, Señor, y bendecimos tu nombre. Agradecemos, Señor, tu presencia en nuestra casa. Que nunca se aparte, Señor, tu espíritu por el cual tú moras, Jesús, en medio de nosotros. Te damos gracias en esta hermosa noche y con esa declaración de paz y de perdón culminamos, Señor, este tema glorioso de Jesús en nuestra casa. Te damos gracias, Señor. Bendecimos a las familias, bendecimos las casas, Señor, de esta iglesia. Que tú seas sobre cada uno de ellos. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Te damos gracias, Señor, esta noche. El Señor le bendiga a esta hermosa noche. Hemos terminado. Espero que haya sido de bendición. Para mí lo ha sido. Que el Señor le prospere y le bendiga en todas las cosas mediante la paz del Señor. Y que en su casa haya libertad mediante el perdón también. Así que el Señor le bendiga y que pueda descansar esta noche. Que la paz del Señor reine en su vida, como dijo el salmista: en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Pase una feliz noche. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
2021. Año del amanecer. Ministerios Nueva Unción. Una antorcha a las naciones.